Bueno, un saludo para ustedes, muy bienvenidos, gracias Margaret y muchas gracias Guillermo por estar con nosotros, bienvenido también a Colombia. Empuña el micrófono y comenzamos a hablar. Es la primera vez que tengo ocasión de hablar con Guillermo, hoy lo conozco y hasta hace poco conocí este texto suyo cuyo nombre es El hombre nacido en Danzig, una historia que me resultó bien simpática y que disfruté extremadamente y que espero que ustedes disfruten de la misma manera. Entonces vamos a tratar de tener una conversación informal con respecto a tu vida, con respecto al oficio de escribir, con respecto a tus intereses, el baloncesto y otras cosas más, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Gracias, somos tan pocas personas que podemos casi hacer una pequeña tertulia. Es más, se podrían acercar quienes estén más atrás. Pueden interrumpirme cuando deseen, me imagino que con prudencia, y charlar. Me invitaron para dar una charla al respecto de literatura y sociedad. Entonces preparé un ensayo que no se los voy a leer, no haré esa gran grosería, donde cito filósofos, literatos, corrientes y por qué es importante en estos tiempos ser escritor y si de algo sirve la literatura. Pero dado que me acaban de proponer un formato más informal, entonces podemos platicar al respecto, no solo de mi obra, sino también de la relación, si tú quieres. Yo siempre soy muy flexible, por desgracia. Y al respecto de ¿para qué sirve la literatura desde mi punto de vista? ¿Tiene algún sentido y relación con lo social y lo político? ¿Estamos ya en picada, en caída, ante oídos sordos? ¿O sigue simplemente siendo una tradición? Y también, como tú propones, podemos hablar de mis libros, pues eso me lo sé casi de memoria. Tú lleva la batuta, no leamos entonces, sino que charlemos, ¿te parece? O si quieres podemos leer también informalmente el ensayo que tienes preparado. A mí me sonó un poco complejo, me sonó poco llamativo el título de la, charla en principio. Una cosa, en los años 70 todo era así, literatura y sociedad, mundo y cultura, derecho y humanidad. Entonces propongamos un nivel intermedio entre la moción de desorden y la temática de nuestra charla. Sí. Pero comencemos entonces, ciñámonos al rigor y vamos a la temática de esta charla, porque hay algo que me parece simpático preguntarte a ti, y es que al igual que todos los presentes, tú te encuentras en medio de dos siglos, es decir, tienes una parte de tu vida anclada en el siglo XX, naturalmente, como la tengo yo y como la tenemos yo creo que gran parte de los presentes. Pero también tienes una gran parte de tu vida anclada o adherida a este siglo XXI y a esa promesa de un futuro incierto. En este punto de la historia, ¿qué rol cumple la literatura que ha sido tantas cosas, que ha sido un accesorio, que ha sido un adorno muchas veces, que ha servido a causas políticas y a una cantidad de cosas, o que se ha convertido a veces también en el objeto preferido del mecenazgo de reyes en distintos momentos? Pero en este punto de la historia, con la agenda presente y viviendo en una América Latina como la que vivimos nosotros, ¿qué rol le ves tú a la literatura desde lo personal y desde el género mismo? De entrada te diría que efectivamente es una zona ambigua transitar los dos siglos. Yo no le tengo mucho amor al sistema decimal y prefiero no medir las cosas ni en siglos, ni en décadas, ni en lustros. Pero tienes razón, el cambio de siglo finalmente se vuelve un acontecimiento mitológico. Yo quedé en medio, soy hijo de mi tiempo, pero un tiempo ambiguo, heterogéneo, extravagante, donde la tecnología te va marcando y sujetando a criterios morales que no provienen de la tradición humanista, sino que provienen de la misma tecnología, ¿verdad? En una época también en la que un mercado acelerado, voraz, goloso, va devorando al ser humano como ser independiente y reflexivo, como individuo, y lo va llevando de alguna manera
por los senderos, desde mi punto de vista, del consumo y al mismo tiempo de la antirreflexión. Desde que comencé con la literatura pensé que esta tenía que ser peligrosa, porque ya veía venir, no soy un arúspice ni un pitonizo, ¿no? Pero era evidente que tendríamos menos lectores con el tiempo, que se había mudado, ¿no? Que la profundidad se había mudado a la superficie, ¿verdad? Y hicimos con un grupo de amigos una revista de corte anarquista, en la que le declarábamos la guerra al todo, una especie de suicidio romántico, como todos hemos hecho alguna vez, romántico y anarquista, ¿no? Que esos son mis orígenes como escritor. Decía Doctorow, el escritor norteamericano, y me gusta mucho usar esa frase, cuando le preguntaron para qué sirve la literatura, dice, las literaturas sirven esencialmente para distribuir el sufrimiento y para que los lectores y las personas aprendan también las leyes de la comunidad. Yo aprendo más de la Rusia del siglo XIX leyendo a Dostoyevsky, o de Los Ángeles underground leyendo a Bukowski, que de pronto con tratados, y soy muy respetuoso de la academia y de la antropología, no soy un sacerdote que anda por allí gritando verdades, soy muy respetuoso, pero la literatura puede servir vía la mentira, estoy hablando de la literatura de ficción, vía la mentira, proponernos realidades cuya fortaleza también nos ayuda a vivir. Cuando me di cuenta de que la literatura no era nada más un cuento de hadas o un mensaje que podía ser transmitido, como lo decía Pamuk, el turco, que no estoy totalmente en desacuerdo. Creo que la literatura es lenguaje y por lo tanto es diferencia, es reconocimiento del otro, hay algo de misterio. Si fuera nada más ver historias, pues el cine ya nos ganó, la tele ya va muy adelante, hombre. Tiene que ser algo más, a través del lenguaje poder ser crítico y ser peligroso contra los malos. Llámense políticos corruptos, llámense especuladores financieros voraces, llámense criminales que no hacen diferencia entre el vivir y el morir. Entonces allí me entró la vena para relacionar literatura y sociedad. Siempre un poco a mi contra, pero yo soy más kafkiano, aunque no parezca. Más Thomas Bernhard, más alguien que quiere que las personas se organicen para que lo dejen en paz. Entonces no soy un afanador político, soy un escritor, en eso al menos es lo único que he hecho en mi vida, que espero que no sea muy larga. Pero esa es la relación que encuentro yo entre literatura y sociedad, y comenzando a hurgar un poco terminando de hurgar un poco en mi persona como escritor. Y ya que nos llevas a eso de hurgar en ti como personaje, como individuo, como escritor y como tu historia, uno de los privilegios que uno tiene en estos momentos es que el caballero del sombrero que uno ve en la foto, a quien uno ha leído, cobra vida y es alguien a quien tengo frente a mí y le puedo hacer preguntas. Y mi morbo, un poco enfermizo, me lleva a psicoanalizarlo, o no, ni siquiera a psicoanalizarlo porque eso es pretencioso, pero a hacer una proyección de la vida personal de un autor cuya obra, indudablemente como toda obra, pero de una forma muy especial en la tuya, tiene un componente autobiográfico altísimo. Indago en tu vida, indago en tu biografía, te googleo, te estoqueo, como se dice hoy en el presente, sí. Y me encuentro con que muchas de las cosas que uno encuentra en este libro son referencias a intereses que han estado presentes a lo largo de toda tu vida, incluso desde la cubierta misma, ¿no? No se engañen, esto es una cesta y este es un balón en nuestra época decíamos basquetbol, como dicen ustedes. Sí, básquetbol, baloncesto. Ahora estamos diciendo baloncesto, pero en Colombia aprendimos a decir basquetbol. De niño yo decía basquetbol y ahora decimos baloncesto. Este caballero que ustedes ven aquí con sombrero y hablando con tanta propiedad sobre literatura y sociedad,
fue un estupendo, me equivoco, jugador de baloncesto, o por lo menos jugó en un nivel importante de baloncesto para la UNAM. ¿Estamos bien? Sí, con los Pumas. Con los Pumas de la UNAM. Además de eso, aparte, no se engañen, no solamente es un escritor, también hizo sus escarceos con la ingeniería. Sí, por desgracia. Y aparte de eso, aquí descubro a un estupendo lector de filosofía, pero a un lector de filosofía en una clave muy personal y muy especial. De manera muy resumida, para ponerlos en contexto de este libro, que es el que queremos dejar en sus manos hoy como una mordida de la obra de Guillermo. Esta es la historia de un personaje, no se sabe si tiene alguna perturbación mental o tiene algún delirio obsesivo o algo parecido. No lo dudes. Bueno, muchas gracias por aclararme la situación, pero este personaje tiene contratado a un detective que a su vez tiene por misión realizar una serie de seguimientos, todo ello motivado por la obsesión que tiene él con la pérdida de una mujer a quien no puede poseer o que no puede ser suya o a quien no puede amar. Pero esto está enmarcado en una cantidad de cosas y vamos a empezar con uno de esos ingredientes de esta gran lasaña. Este personaje en algunos momentos sostiene conversaciones con grandes figuras de la filosofía en el mundo, no solamente de la filosofía, también habla con deportistas, ¿verdad? Habla con algunos grandes personajes. Con el Magic Johnson. Con Magic Johnson le habla sobre el VIH, ¿no? Y este tipo de cosas, por ejemplo, que es algo que tocó mucho a la generación nuestra. Y me parece muy interesante, no son diálogos reales, supongo que hace parte de sus delirios un poco enfermizos, pero es la oportunidad que nos da este libro fascinantemente de entablar una conversación informal sobre las cosas cotidianas de la vida y sobre las miserias que nos duelen con un filósofo. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo aparecen estos personajes que son glorias de la filosofía entablando esa charla tan informal y hablando de cosas tan pedestres? ¿Por qué se te ocurre eso? Bueno, antes que nada, diría una frase de Vonnegut: los vicios y las pasiones atraviesan las paredes a su antojo. Y del mismo manera las obsesiones y los delirios. La biografía, porque hay mucho de autobiográfico en esa obra que mencionas, El hombre nacido en Danzig, que es obviamente Schopenhauer. Hay mucho de autobiográfico, pero yo utilizo la autobiografía para ocultarme. Es como la carta de Edgar Allan Poe. Estás ahí enfrente de todos y creen que estás, pero no estás. Y eso es un juego recurrente para mí en la literatura. En este caso especial del hombre nacido en Danzig, y sí jugué básquetbol 10 años a buen nivel, porque era el deporte en el que era menos talentoso. Jugaba mejor fútbol. Digo, entrenábamos, ustedes no se recuerdan, a alguien le gusta el fútbol, Hugo Sánchez, estaba Caviño, estaban ellos en el de los futbolistas y nosotros en el de los basquetbolistas. ¿Conociste a Hugo Sánchez? Sí, ahí lo conocí. Deberíamos hablar de eso también un rato, no tenemos tiempo. Y de pronto, y nosotros nos creíamos más altos, más fuertes, con las manos más grandes, tal. Pero, y los malveíamos a los futbolistas. Pero al final, cuando salíamos del entrenamiento, ellos iban en unas camionetas enormes y tal, y nosotros teníamos que tomar el transporte público. Y bueno, ese es un aprendizaje de humildad, ¿no? y en el caso del libro, jugué 8 años, lo dejé a tiempo. Eso es una de las cosas, hay que dejar a tiempo, si es posible. Lo dejé a los 29 años, jugando profesionalmente. Y es un libro que trata, tú lo acabas de decir bien, sobre los celos, sobre una mujer que sí amas o deseas. No entraré en vasos comunicantes, pero que nunca puedes poseer, que siempre se te va de las manos. Y que además, siendo un hombre celoso, el hombre celoso, si tiene imaginación, es infinitamente más celoso, porque entonces construye imaginativamente muchos escenarios donde tu mujer te engaña, o no te engaña, está con otros, o otro, u otra, lo que sea. Tal. Y el libro fue una forma de exponer la imposibilidad que tenemos los seres humanos, no hablo solo de hombres, mujeres y todos los géneros de la actualidad. No hablo de los hombres, hablo de la imposibilidad que tiene uno
de apropiarse del ser que ama o desea. Y entonces él contrata a un detective. Como nadie va a leer la novela, una vez les digo en que termina. Al final él contrata a un detective, pero el detective pues es el mismo. Es decir, el detective dice, le lleva al final unas fotografías, creo, es que hace 6 años escribí esto, donde le muestra que su mujer no lo engaña, y le muestra sus propias fotografías, creo, al escritor o al que va narrando. Y entonces, digamos que la intención es, no existe nunca alguien, nunca existe una amante, nunca existe un hombre que se va a llevar a tu mujer. En primer lugar, porque no la tienes. Y en segundo, porque tampoco se la lleva, porque es un terreno ambiguo. Son los celos lo que está construyendo tu idea del placer y del mundo. Ese es el tema del libro. Por supuesto que hay conversaciones con filósofos, pues con este hombre al que acusaron tanto de misoginia, que era en realidad un chico tímido y desbalagado, Otto Weininger. Hay conversaciones con Rousseau, si mal no recuerdo, con Zweig, no me acuerdo. Pero son conversaciones muy sencillas, no hablando del filósofo al respecto de la ontología o del sentido del ser, sino de un filósofo que sufre las pasiones cotidianas. De eso trata ese libro, que a mí me gustó mucho, un libro un poquito, y tienes mucha razón, algo delirante, pero quizás en todo libro encuentra su lector tarde o temprano. Esto me lleva al tema de la sociedad, porque tú señalas algo que creo que es una inspiración y una base de toda operación literaria, y es que la inseguridad, los celos, la misantropía, pero sobre todo la inseguridad y los celos son estupendos fabuladores, ¿verdad? Alguien que está bajo el imperio de los celos, poseído por los celos, imagina los peores escenarios posibles, las peores traiciones posibles, y eso se convierte casi que en una operación de ficción, Claro. finalmente, cosa que es maravillosa, pero a la vez tú te autodefines un poco como alguien kafkiano que de alguna manera busca enmascarar parte de su propia vida contando o siendo honesto con su biografía, lo cual suena de alguna forma ambiguo, pero certero, sin duda. ¿Encuentras en el dolor, en esas experiencias de temor, en sentirse poca cosa, en sentirse traicionado, una motivación literaria suficiente como para sostener toda una carrera de escritor? Sí, pero allí, a ver, es distinto el sentirse poca cosa o un ser apocado con la humildad. La humildad me sigue pareciendo una característica humana, el pudor muy necesario. Cuando vemos las fortunas que los grandes hombres de éxito de hoy en día acaudalan, cuando vemos a tanto poderoso en los gobiernos o saliendo en la televisión, dándonos órdenes de a dónde vamos a ir, a tantos Führers y Mesías, que son en verdad el ocaso, desde mi punto de vista, de la humanidad. Cuando piensas, hay que ser humilde y modesto, y no, más que sentirse poca cosa, porque el escritor, pregúntale a Bukowski si se sentía poca cosa, yo me imagino que él creía que era el rey del mundo, ¿no? Thomas Bernhard, el escritor austriaco, que decía, les recomiendo a la Cruz Roja que no recolecte sangre de austriacos para no inundar al mundo con sangre austriaca. Kafka, que decía, yo soy el hombre más flaco que conozco, mi único paraíso sería estar encerrado en una celda sin ver a ningún ser humano. Fernando Pessoa, que en su libro del desasosiego, yo se lo recomiendo mucho, más que mis libros que son miscelánea, en el libro del desasosiego él dice, para comprender me destruí.
Entonces, Bartleby, de Melville, que cada vez que le proponían hacer algo, él decía, preferiría no hacerlo, porque también el movimiento del hombre estúpido o el entusiasmo del hacedor también nos sepulta si no hay una sociedad inteligente, equilibrada y reflexiva. Entonces, cuando dices que de sentirse poca cosa, yo no me siento poca cosa, me siento más importante que Yahvé, el Dios de los judíos. Que no es poca cosa. ¿no? Que no es poca cosa, y que Júpiter, el Dios de los latinos. Claro que no, hombre, soy modesto, pero lo que quiero llegar es que no es lo mismo la humildad que el resentimiento. El resentimiento es algo terrible, te va pudriendo el alma, te va convirtiendo en un ser rencoroso, que tarde o temprano explotará. Son cosas distintas desde mi punto de vista. Entonces, ¿te consideras una leyenda modesta, digamos? Esas son preguntas ambiguas. No, obviamente una leyenda no. Vivo todos los días, obviamente. Escribo todo el tiempo, libros muy diferentes entre sí. No estoy haciendo una carrera política. No me vas a ver haciendo sociales con los otros escritores. A veces los soporto y tal, y tengo que hablar con ellos, ¿no? Pero no, leyenda, bueno, esa es palabra tuya, yo no me considero una leyenda. Pero sí creo que el pudor es importante, la humildad a la hora de escribir, pero sin traicionar tus ideas, sin decir, miren lo humilde que soy. No, al contrario, hombre, construir un traje de arrogante, de insoportable y tal, eso es la ficción. Para eso está la literatura, para construir mentiras verdaderas, según yo. El tema de la anarquía, que te declaras anarquista y creo que evidentemente ya se puede deducir por mucho de lo que has dicho que tienes un pensamiento evidentemente anarquista, ¿cómo germina en ti? ¿Y consideras que de alguna forma esa utopía que algunos tenemos en la cabeza de un mundo que opere bajo esa lógica de la anarquía sea posible o simplemente estamos hablando de un idealismo de escritor de alguna manera? Sí, bueno, por supuesto es un idealismo, pero tengo una ascendencia anarquista, por Cafiero, por Malatesta, por Kropotkin, por Godwin obviamente, por Bakunin, que además todos son diferentes. Tú puedes hablar de 10 anarquismos distintos. Incluso hay el anarquista que piensa que ir contra todo es el anarquista. Yo diría que el anarquista pone en entredicho la autoridad, ¿no? La legitimidad del poder y de las autoridades, y que al mismo tiempo tiene una especie como de filosofía para explicarla. Pero no es lo mismo, por supuesto, Bakunin que Kropotkin. Soy un anarquista en el sentido más bien de ser un relativista, pero un relativista es aquel que no toma partido de inmediato, sino que reflexiona y dice, este es de izquierda, este es de derecha, pues yo los veo igual. Yo los veo peleando por sus propios intereses, los veo corruptos, pasando por encima de las leyes, hablando muy bien en público, pero en la vida real enriquecidos y glotones de ambición, y entonces sale un anarquista en mí. No es que me considero un anarquista, no ando con una bandera por ahí, pero sí hay una vena, y lo dices muy bien, anarquista en mis obras. Y no es no estoy faroleando, no, bueno. La leyenda modesta. Una cosa muy oportuna para Colombia, para decir en este momento en la situación en la que estamos, ¿no? Finalmente uno tiende a rotular y es una cosa en la que se ha caído, no sé si ocurre a escala global, pero Colombia es un país que está sumido en esa categorización de la gente según posiciones políticas, cosa que puede llegar a ser
muy peligrosa. Tú hablas con mucha modestia de tu obra, ¿verdad? Incluso recomiendas otros autores por encima de ti, lo cual me parece un acto de infinita grandeza, sin el ánimo de ser lambón ni lisonjero ni nada parecido. Sí. Pero creo, o quisiera pensar, o quisiera que tú nos contaras más bien alrededor de si tú crees que la literatura, hablando de literatura y sociedad como literatura misma, Sí. puede ejercer algún rol, no digamos de cambio porque suena tremendamente pretencioso y odioso, pero que pueda ser un agente que altere de alguna forma, al menos de manera micro o en escenarios pequeños, las vidas de otros. ¿Crees que eso pueda suceder? Al margen de que sean tus libros u otros, ¿crees que un libro pueda alterar el mundo, pueda cambiar el orden de las cosas? El mundo no, ni siquiera el orden de las cosas, pero si cambia a las personas, si cambia a los individuos, al lector, si lo conmueve y lo transforma, hay algo. Y ese es Henry David Thoreau, el anarquista norteamericano. La vanidad de que un libro lo cambie todo y dar cuenta de todos los sucesos que alteran nuestro entorno, pues es muy abarcante, ¿no? Incluso la filosofía llegó a dejar de ser leída porque todos los filósofos querían establecer un sistema que lo comprendiera todo. Yo diría más bien que es la mirada individual y personal a través del lenguaje de una experiencia. Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, decía que que la vida era breve, cruel y desagradable. Yo estoy de acuerdo. Pero con respecto a la brevedad no podemos hacer nada. Además es muy relativo. Pero con respecto a la crueldad y a lo desagradable, políticamente, socialmente, sí se puede hacer algo. Se puede hacer algo, se puede pelear y puedes transformar a los individuos, ¿no? Para que comprendan al otro, para que se den cuenta que hay una persona que piensa distinto a ellos. Rorty decía, ¿qué caso tiene conversar si no estás esperando que el otro te convenza? Vas nada más a convencer al otro, a sepultarlo con tus argumentos y tu ya idea preconcebida del mundo. Yo no creo que un libro cambie las cosas, tienen que ser un conjunto de escritores, de académicos, de artistas, de personas honradas, de gente inteligente, que juntos más o menos construyan ideas del mundo menos crueles y desagradables, como decía Thomas Hobbes. Y él compartía con Hume, diciendo que son los legisladores los que son los verdaderos técnicos de la sociedad, porque son quienes deben construir mejores leyes para las personas. Si Hobbes y Hume vivieran y se dieran cuenta a quienes tenemos en el poder legislativo, yo hablando de mi país, no, pero se extiende como una metástasis a muchísimos países. Pues te das cuenta que no hay finura, que no hay cultura, no hay lecturas. ¿Cuántos políticos leen libros? Y para leer, no necesito leer libros. Bueno, pues entonces tu capacidad crítica de extensión del lenguaje, de posibilidad de comprender al otro vía las palabras, pues decrece. Y tu mundo se empequeñece. Por eso solo piensan en ellos, en su propia familia, en acaudalar, en sumar beneficios. Y esto es una defensa del libro que tiene que ver con la idea de la charla también contigo, que eres agradable por fortuna, si no. Gracias, hermano, gracias. Me invitaron. Es eso, ¿no? Que el libro abre ventanas, ¿no? Establece relaciones. Y te das cuenta que el mundo es más grande que tu curul o que tu silla en el Congreso. Esos técnicos de la sociedad que necesitamos, pues yo llevo ya más de 50 años esperándolos. Me imagino que vendrán algún día, ¿no? Vamos a devolvernos unos años.
porque tu edad es ambigua. Según Wikipedia, hay varios años, hay uno más seguro, pero la edad de Guillermo es ambigua. De todas formas, conocemos su trayectoria y sabemos que ha trasegado muchos senderos. Ya hablamos del básquetbol, para decirlo en mexicano, ya hablamos de la ingeniería. Bueno, no hemos hablado tanto, de pronto podemos hablar un poco también de eso, porque contrario al prejuicio de muchos, hay una buena cantidad de ingenieros que llegaron a ser grandes escritores, y aquí tenemos, a mi diestra tengo una de las pruebas vivas de eso. Y me gustaría... Jorge Ibargüengoitia. Sí, por ejemplo. No sé si lo conoces, claro, un que escritor sí, mexicano. de los grandes. Es ahí, de Vicente Leñero, bueno, hay muchos, sí. O sea, tú ya vas a entrar a esa élite de No, te estoy tratando Lo estoy tentando para que incurra en falsas modestias, ese es el... Yo no terminé, tenía promedio 7.4. Pero eso es bueno, ¿sobre 10 o sobre...? Sobre todo que no entraba a clases. Pues yo estudié literatura y me fue peor, lo cual es más triste todavía. Pero bueno, has hecho viajes por el mundo, ¿verdad? Sí. Has impulsado una revista, lo cual es muy difícil, que es Mo. Sí. Conociste la movida madrileña. Sí. Hablemos como de toda esa etapa, no sé si formativa o deformativa de tu vida, y de cómo se va emprendiendo cada una de esas aventuras, muchas veces a contracorriente, ¿no? Cómo muchas veces uno se termina metido en algo y uno dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo? Comencemos con Mo, por ejemplo. Bueno, Mo fue un manifiesto dadaísta, en el que era la guerra contra el todo, fue en el 88. Yo venía de Madrid, justamente de estar en la movida, y de estar cerca de revistas como Madrid me mata, El canto de la tripulación, La luna de Madrid, pues todas esas, ¿no? Y grupos como Caca Deluxe, y Los Toreros Muertos, con mi querido Paco Carbonell, Nacha Pop, toda esa cosa, ¿no? Y cuando llego a Ciudad de México decido fundar una revista, pero una revista que no transigiera. Hoy me arrepiento, obviamente, siempre te arrepientes de tu pasado. Pero fueron los orígenes de una revista, digámosle dadaísta, ¿no? Señor, estoy de acuerdo con usted porque opino justamente lo contrario. Entonces, hacer ambigua la verdad, destruir cualquier tipo de certeza, pero éramos muy jóvenes en ese entonces. Y vale la pena, la rebelión tiene sentido, sobre todo la rebelión estética, ¿no? Y bueno, ese fue el principio. Estuve en ingeniería y por supuesto debí estudiar en todo caso ciencias, porque ingeniería son ciencias aplicadas de alguna manera, y encontré profesores extraordinarios y demás, pero no era lo mío. Iba a filosofía, me atravesaba el campus universitario de ingeniería filosofía, no solo para buscar filosofía, sino chicas. Entonces, porque ingeniería era la isla de los hombres solos. Había 11,000 hombres y 500 mujeres. Y bueno, y todos los géneros intermedios, ¿no? Y no terminé ingeniería, ¿para qué? O sea, no necesitaba un título. En ese entonces mejor me aboqué a la pobreza, al ascetismo, porque obviamente los hombres pobres no necesitaban, no debemos estudiar ni literatura ni filosofía. Eso hay que dejárselo a los dandis millonarios y tal. Los pobres a estudiar algo para ganar dinero y subir de estatus, ¿no? Yo me equivoqué en todo, como dirá mi tumba, ¿no? En mi epitafio dirá, se equivocó en todo. Ya tú puedes ponerle, pobre hombre humilde. Oye, en cuanto a ese déficit, lo podemos dejar, bueno, está grabado, ¿no es cierto? Esto queda para... Me encargaré, si muero después de ti, de que ese sea tu epitafio, y si tengo ocasión de llegar al sindicato de escritores mexicanos, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero ya lo he cambiado. Al primero era, me equivoqué en todo, y ahora tengo uno que me gustó más, que es, nunca vuelvas. Bajo ningún motivo. Esto es contra la transmigración de las almas y la reencarnación, pero bueno. Muy desconsolador.
Oye, en cuanto a ese déficit femenino del que me estás hablando, que había en la Facultad de Ingeniería, que me parece dramático y triste, dramático. No solo por la cuota de género, sino porque bastante aburrido tener uno a tanta cantidad de hombres alrededor y no tener interacción con mujeres. Uno de los temas que traza también el hombre nacido en Danzig, yo creo, es la mujer. Es la mujer en muchos sentidos. Yo no hablaría de una mujer en concreto, es decir, sí puede tener un nombre esa mujer, pero el tema más bien es la fijación de un personaje con una mujer que va más allá de lo erótico y más allá de muchas relaciones que existen. No voy a decir que eso provino de la falencia o de la ausencia o de la falta de quórum femenino en aquellos lejanos tiempos de la UNAM. ¿También estudiaste ingeniería allá? O? En la UNAM, sí. Ok, entonces, sí, pero sí me interesa qué lugar ocupa la mujer en tu narrativa y por qué. Es decir, ¿a dónde ha ido tu pluma situando a la mujer, que es un tema del que se habla mucho en tiempos recientes? Sí, pero es que yo no comprendo a la mujer como un objeto o como un ser separado, sino es algo que está en mí mismo como, no complemento, sino como complicidad. Me parecería absurdo dividir el mundo así, de una manera tan tajante. Cuando pienso en Montaigne, ¿no?, con su alumna, esta chica, María de Gournay, en el siglo XVI, estamos hablando de una de las primeras feministas que hubo y que escribió un tratado para que las mujeres tuvieran voz y voto en las decisiones tomadas allí en Burdeos y en la corte de Francia. Si piensas en Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, que escribió también en el siglo, que fue siglo XIX, ¿no? Que se casó con este anarquista Goldwyn, y que ella comenzó con el movimiento quizás moderno en la época industrial de las primeras feministas modernas. Wollstonecraft es su apellido, no es fácil. Mary Wollstonecraft. Y bueno, no tendríamos que hablar, me parece ordinario estar citando mujeres extraordinarias, porque las ha habido todo el tiempo, hombre. Y un hombre no tendría que estar hablando sobre el otro género, sino de su experiencia con las mujeres, de su experiencia con el misterio que representa la diferencia. Y lo que sí hay que pelear es por los derechos que nos ha dado, llamémosle el humanismo, para que no haya ningún tipo de crimen en contra de ninguna persona, mujer, hombre, ser débil, de cualquier tipo de nacionalidad o de color. Hay que defender siempre a quienes tienen la posición más débil en la sociedad. Si les toca a las mujeres, en un momento hay que pelear por ellas. Si les toca a los ancianos o a los minusválidos, hay que pelear por ellos, ¿no? Ahí no tengo problemas, las mujeres me quieren. Afortunado él. Por más que hay quien haya dicho que yo era un misógino. Sí, ¿quién te llamó misógino y por qué? No tienes que decir el nombre, pero cuéntanos la situación, si te sientes más cómodo. Pues yo me imagino que porque tenemos siempre un juicio en la punta de la lengua, ¿no? Tristan Tzara decía también, el pensamiento nace en la boca. Si se pensara más y se reflexionara y se observara, en lugar de estar dando juicios a la ligera, este mundo sería mucho menos violento y mucho más reflexivo. Albert Camus o Camus, o como le digan, decía en La Caída, los franceses están siempre listos para la fornicación y para dar juicios. Entonces, yo siempre digo, hay que esperar a dar juicios, hay que pensar primero, hay que reflexionar. Ahora, ¿cómo se reflexiona? Pues vía el lenguaje. Digo, los códigos civiles no se hacen a partir de la danza, ni de la música, se hacen con letra. Y entonces allí volvemos a la relación sociedad-literatura,
con la literatura y el lenguaje y la imaginación, el estímulo de la imaginación, podemos hacer mejores leyes, mejores códigos para establecer relaciones de bienestar, ¿no? Ahí aludes a la palabra como un mecanismo de entendimiento, de negociación, sí. Así es. de construcción de conocimiento y demás. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con colegas escritores trato también de robarles algunos secretos profesionales o de tratar de entrometerme como el detective en la intimidad de esos autores, no en la intimidad romántica por supuesto, pero sí en la intimidad literaria, y me interesaría mucho que nos contaras qué rutinas tienes tú usualmente de escritura. ¿Eres grafómano, tienes una libreta, de repente te llega la idea y la desarrollas? Es decir, no creo que haya una metodología establecida para trabajar todos tus libros, pero sí debe haber alguna suerte de protocolos que respetas o de fetiches que tienes como escritor, ¿no? No, soy, mira, muy indisciplinado y tengo una vida disipada. ¿En qué sentido? No tengo hora para dormir, depende de mis pastillas, depende de la fiesta de la noche anterior, depende de mi humor, ¿no? Es decir, leí un libro que me llevó 7 horas o una serie que me llevó de televisión que me llevó 9 horas. Por fortuna requiero poco para vivir y eso es algo importante para crear márgenes de libertad. ¿Qué hago? Escribí en máquina de escribir, una Remington, los años 70, ¿Qué tal 80. vieja, más o menos, de los 70? Era de los 70, pero yo escribí en ella en los 80. Y luego una Olivetti. Y los ensayos con lápiz. Y después ya el ordenador o la computadora, como le digan, que te va convirtiendo en un signo de interrogación. Pero sí requiero tener deseos de escribir, es decir, ganas. Jamás podría escribir ebrio, por ejemplo. Ebrio no podría escribir. Prefiero beber que escribir. Si te ponen una ginebra y un libro de Hemingway, pues prefiero la ginebra, ¿no? Entonces, sí requieres sobriedad, deseos, ¿no? Y oficio, en mi caso es oficio, pero también deseos de escribir. Sí me gusta la literatura. Como diría Philippe Soler, el filósofo francés, dice, hay personas que leen libros, que estudian literatura, que hablan de literatura, que hacen de su vida una vida literaria, pero que no les gusta la literatura. A mí me gusta, es como una enfermedad. No me estoy haciendo el honrado ni el auténtico, pero me gusta. Hay escritores a los que no les gusta la literatura, tremendo saber eso, ¿no? Una revelación terrible. Sí, y se nota en sus relatos, no diré nombre. Guillermo, yo quiero en lo personal agradecerte por esta conversación, por darme el gusto de conversar contigo. Sí. Ayer tuve la peor experiencia de mi vida en una charla parecida a esta no me digas. Con un interlocutor de cuya erudición no dudo y de cuyo lugar como escritor no dudo, pero creo que hay ciertos seres que no conocen la diferencia entre un monólogo y un diálogo, ¿verdad? Y tú has sido muy generoso con tus respuestas, ¿verdad? Y es doloroso pensar que alguien que se acerca a los 70 años todavía no comprenda eso y no comprenda que la escucha hace parte de un hábito importante de un autor, ¿verdad? Y me quedó ese sabor de ayer. Yo pensaba renunciar a este oficio. ¿Con quién charlaste? No, miren en la programación quién fue el de ayer y Oye, lo pueden investigar. Estamos conversando, pues hay que decir. Valerio Máximo Manfredi. ¿Lo conoces? No. Ah, bueno, mejor todavía. No, me pareció un personaje muy erudito, pero no sé si el envanecimiento te lleva a veces a eso, ¿no? A no tener la posibilidad de confrontarte o de hablar con el otro. El cambio de horario. Fue una situación, o el jet lag o algo parecido, pero tenía que quitarme eso del corazón y agradezco a todos ustedes por permitirme ese desahogo. Muchas gracias. Abrimos, te tomo la mano, compañero. Abrimos para preguntas, entonces. Tenemos espacio para 2 preguntas, me indica Margaret. Entonces, ya hay quienes están buscando el micrófono. Bueno, Guillermo, quería saludarte. Nos conocimos y no nos conocimos en una cantina en la colonia Roma Sur, en el DF, hace unos años atrás, a través de uno de los autores que tú has auspiciado, a través de tu editorial, que es la editorial Mojo, sí. Rubén Bonet.
Y quería preguntarte tu rol como editor de Mojo, qué tipo de criterios tienes para seleccionar a tus autores y cómo mantienes la editorial. Yo sé que es una tarea bastante complicada en el contexto mexicano y ciertamente en el contexto de nuestros países. Sí, sí, muchas gracias. Porque es una editorial pequeña, solo estamos mi compañera y yo, Yolanda, con la que llevo ya 28, 29 años casi de vivir juntos. Y no queremos ser una gran editorial, solo editar libros que nos gustan. Entonces eso es más sencillo. ¿Qué? Pues voces muy singulares, fuera de lo común, no necesariamente cultas, muy urbanas, porque pues yo llevo la Ciudad de México en la espalda, autobiográficas, pero que tengan interés para los demás. Tú puedes contar tu biografía, pero si tiene interés para los demás, eso se vuelve literatura, ¿no? No solo jóvenes, porque a mí yo de la juventud o la vejez pues no hago diferencias. Hay ancianos de 5 años de edad o niños de 10,000 años de edad. Y sobre todo pasa por mí, es decir, que me guste a mí. Si me gusta a mí, entonces hacemos una familia y vamos tratando de llevar una voz. Eso ha sido la historia de Mo. Es una editorial pequeña, no, por fortuna no existe, es decir, vamos a cumplir pronto 30 años, pero tenemos apenas 40 libros. Pero todos los autores los conozco, son mis amigos, los he leído, hemos corregido juntos sus libros. Y eso tiene sentido, ¿no? Eso es una conversación. Y bueno, allí vamos, esperamos desaparecer pronto. Digo, ya le dije a Yolanda, en cuanto cumplamos 30 años, por favor, ¿no? Hagamos como Kessler y su mujer un suicidio que se asistieron mutuamente. Y te quería comentar algo sobre la erudición. Yo cuando cito libros, los cito por una razón, porque es una manera de compartirles a ustedes. Yo pienso mucho en el público, en todos los que estamos aquí, no nada más con quien converso, en este caso mi querido Ospina. Es una manera, ¿no?, de dar mis lecturas a ustedes, a lo mejor algún libro, de hacer relaciones, de extender lo poco que yo sé o no sé a los demás. Y bueno, la historia de Mo me llevó a la cultura underground, subterránea. Es una historia muy larga que por supuesto se las ahorraré, pero seguimos publicando libros y mientras me gusten a mí, tengan esas condiciones. También me gusta la brevedad. Esas escritas que te dan 500 páginas, están escribiendo la Biblia otra vez, ¿no? No, que te den... sí, ese sería mi límite, fíjate. Todavía soy capaz de respetar a alguien que hace algo de 200 páginas. Ya más, pues obviamente es un ser que no puede tener respeto, ¿no? Porque que lo lea su familia o que lo lea su novia o sus amigos, ¿no? ¿Uno más? Gracias, Guillermo. Mi pregunta es desde el morbo desde el lector, y es porque yo conocí a Guillermo por un amigo que le gusta como el rock and roll y esos artistas como prohibidos, y siempre nos hemos preguntado acerca de cuándo o cómo llega Guillermo a poner el punto final en los escritos. La preguntaba porque yo tuve la oportunidad de leer tanto Te veré en el desayuno como la otra cara de Rock Hudson, sí. Y en los dos son finales, pues digamos que de extremos. En el de Te veré en el desayuno es como, a pesar de la vida convulsa de los personajes, la historia termina como en una cena tranquila, compartiendo en una mesa. Sí. Mientras que en Rock Hudson termina como que el personaje principal renueva o termina siendo como el que va a revivir la historia de ese malandro al que conoció en su vida. Sí. Me parece que es muy interesante, pues, digamos, yo lo hablo desde ese morbo, como le digo, de saber cómo un escritor pone el punto final y cómo puede generar como en un caso un final sugerente
y en el otro uno que termina como de sopetón. Esa es mi pregunta. Sí, yo nunca sé poner punto final a los libros y los termino demasiado a prisa. Sería una especie de eyaculador precoz en la literatura, ¿no? Entonces hay un momento en que me hartó ya que se acabe esto. Entonces le invento algún final y ya, ¿no? Realmente lo que le da sustancia a ambas novelas que citaste, pues es la tragedia urbana. En el caso de La otra cara de Rock Hudson, es un niño que vive en un barrio y que su héroe es un matón, un criminal, y que no va a poder trascenderlo, por más inteligente que sea y demás. Su modelo es un criminal, y por más que quiera viajar, los muros son invisibles, así como Revueltas escribió Los muros de agua, que estaba preso en las Islas Marías. Los muros en la colonia obrera son invisibles, tú puedes ir, ¿no? Decía Isaiah Berlin, otra vez citando, decía Isaiah Berlin, ¿cómo le podemos decir a las personas que son libres de comprar cuando no tienen dinero para comprar? Y en el caso de La otra cara de Rock Hudson es eso. Hay libertad, pero no hay libertad. Estás anclado a una familia, a una cultura, a una tradición lóbrega. Y también Te veré en el desayuno, pues es la historia de 4 personas, una prostituta, un veterinario, la hija de unos testigos de Jehová y un burócrata. Entonces, ¿cómo se mezclan entre ellos? También ambos, los 4 son destinos irreparables y hacen de su tragedia pues una especie de no sé, de escenario de las crueldades. Son novelas que me gustaron mucho, las escribí hace 20 años, ya 15 años. Ni siquiera me acuerdo de la trama. Recuerdo una vez en Austria, estaba en Viena y había, no sé, porque todos son muy organizados, entonces había una traductora, que había una especialista y no sé qué. Y la señora que me estaba haciendo la entrevista, no tan culta ni simpática como Spina, una señora académica, tal, no de mal ver. Como Spina. No, ay, sí, como Spina. Pero me dice, Guillermo, y en tu novela de La otra cara de Rock Hudson, el personaje en determinado momento dice y hace esto. ¿A qué se debió? Me dice. Y entonces yo volteo y le digo, señora, no me acuerdo. Digo, la novela acababa de ser traducida al alemán, y entonces, pues para el público alemán, en este caso austriaco, lector de alemán, pues era una novedad, pero yo ya no me acordaba. Y fui tan tajante, digo, porque era al menos honrado, ¿no? Tratar de inventar lo que no recuerdo. Gracias por la pregunta.